Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta tercera jornada anual del Club Women Empowerment. La jornada anual nos permite, por un lado, reafirmar el compromiso que tenemos con la igualdad y, por otro lado, también tejer y fortalecer nuestra red. Este año estamos encantados porque tenemos más de 400 inscritos, que me imagino que irán llegando porque creo que la diagonal está colapsada. Por tanto, estamos muy contentos y muchísimas gracias por estar aquí. Soy Eugenia Vieto, profesora honoraria de SADE, antigua alumna y presidenta del Club Women Empowerment. Pertenezco a una generación de mujeres que tuvo que romper muchísimas barreras y acostumbrarse a ser la primera mujer. Sin ir más lejos, yo fui la única mujer de mi promoción en ESADE, la 10ª, la primera profesora del claustro mujer y la primera, y de momento la única, mujer directora general de la escuela. Es verdad que ahora la Fundación ESADE cuenta por primera vez con una mujer presidenta. Y ESADE Alumni tuvo también durante unos cuantos años una mujer como presidenta. Me hubiera encantado que coincidiéramos las tres. Hubiera sido una foto muy bonita, pero no ha sido así. Bien, el vídeo que acabáis de ver explica bien quiénes somos, qué nos mueve y qué hemos hecho hasta ahora. Su preparación nos ha permitido revisitar nuestra corta historia, pero representa también un estímulo para que sigamos trabajando con este objetivo que os hemos descrito. Quiero destacar, y lo habéis visto en una de las proyecciones, que el club nació hace 5 años, 2 semanas antes de que nos cerraran por la pandemia, en 2020. El número de sus miembros ha ido creciendo de una manera espectacular hasta llegar a 2.600 miembros, que considero que es un éxito enorme. Son 2.600 antiguos alumnos y alumnas de ESADE que realmente están convencidos de que hay que seguir trabajando para conseguir una paridad efectiva en la sociedad y muy especialmente en los ámbitos en los que trabajamos, en las empresas, las instituciones y el mundo del derecho. Antes de nada, quisiera iniciar esta jornada agradeciendo a todos los que nos habéis ayudado a llegar hasta aquí. Permitidme empezar por ESADE Alumni, muy especialmente Patricia Valentí, su directora, porque siempre desde el principio, y los principios sabéis que no son fáciles, pero ella siempre creyó en la importancia de nuestro club. Y a Queralt Puig, que es la que en definitiva hace que las cosas pasen y que hoy tengamos una jornada como la de hoy. Un agradecimiento a la Junta Directiva del Club. Creo que van a salir proyectados en pantalla. Voy a leer sus nombres. Jérôme Trochet, María Álvarez, Pilar Baltar, Ana Buxó, Lidia Concustell, María José de la Maza, Luis Esteban, Alexandra Molina Martell, Mireia Oranías, Sara Pastor, Núria Ribé y Queralt Vila. Se trata de un grupo diverso en procedencia. Algunos vienen de la Facultad de Derecho y otros vienen de la Business School. También diverso en su momento profesional, en su edad, y no tan diverso en género como podéis observar. O sea, tenemos el reto de intentar realmente corregir esta poca diversidad que tenemos. Gracias también a los clubs de alumni y a la red SIFARMA, con quienes hemos encontrado grandes oportunidades de colaboración. Y evidentemente, muchísimas gracias a los 2.600 miembros del club. Sois un estímulo. Finalmente, a la Caixa, nuestro patrocinador en todas y cada una de nuestras actividades. Gracias por apoyarnos de una forma tan decidida y tan continuada. Este año quiero aprovechar mi intervención para comunicaros que el club cuenta con 2 embajadoras de lujo desde este año. María Cudeiro, General Manager de Evolus para Suiza, España y Portugal. Ella reside en Suiza. Es una de las fundadoras del Club UI. Y la segunda embajadora es Marlene Estevez, socia y miembro del Consejo de Administración de Roca Junyent y fundadora de Women in a Legal World. Las dos son antiguas alumnas de Promociona y Marlene fue premiada el año pasado. Hablando de premios, hoy premiaremos a una mujer cuya trayectoria es sin duda fuente de inspiración. La conoceréis luego.
y a una institución cuyo compromiso sostenido con la igualdad ha conseguido unos resultados excepcionales. Felicidades y gracias a las dos por ayudar a que el mundo de las organizaciones sea más justo y equilibrado. Dentro de un rato conoceréis quiénes son y durante el cóctel que vamos a tener al finalizar el acto y al que os invito a que os quedéis para participar en él, podréis conversar con las premiadas. Pero hoy también contamos con una presencia de lujo de Isabel Rojas Estapé. Muchísimas gracias, Isabel, por haber aceptado estar aquí y tener la conferencia principal, la intervención de la jornada. Seguro que será un elemento inspirador para todos nosotros. Pero antes de dar la palabra a Isabel, permitidme compartir con vosotros algunas reflexiones, basadas en parte en las conclusiones de la 9ª edición del ESADE Gender Monitor, que presentamos la semana pasada en el magnífico nuevo campus de ESADE en Madrid. El ESADE Gender Monitor es una encuesta hecha a una muestra representativa de directivas con el objeto de conocer la situación del equilibrio de género en las empresas españolas. La encuesta nos confirmó lo que todos intuimos. Ha habido grandes avances, pero queda un gran camino por recorrer, un camino lleno de obstáculos. Hay algo que este año nos preocupa de una manera especial. Habréis observado que estamos viviendo un momento especialmente delicado, no solo en España, en Europa, en Estados Unidos y en otros países, en el que vemos una cierta involución en los discursos, las decisiones y las prácticas. De hecho, ya en 2023, Grant Thornton, en su informe anual, hacía una llamada de atención diciendo: es que me parece muy relevante, porque el año pasado ya incluí en mi discurso, incluí esta mención, pero yo creo que este año tiene más sentido que nunca. Decía: los avances no son permanentes y al igual que ha costado trabajo llegar, desandar el camino puede suceder sin que nos demos apenas cuenta. Los avances son frágiles, lo estamos viendo. Es por ello por lo que es importante desplegar con determinación las políticas de diversidad e inclusión necesarias que afiancen los avances. Y en esto los alumni de ESADE tenemos un papel fundamental. Voy a hacer ahora un resumen rápido de la igualdad de género en las empresas e instituciones, que básicamente este resumen diría lo siguiente. En primer lugar, y yendo a lo positivo, porque hay que mirar siempre también las cosas que están en una buena situación. Los indicadores demuestran que se han hecho grandes avances para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Vemos que en las aulas de las universidades y también en los grados de ESADE hay más chicas que chicos, excepto, eso sí, en las ingenierías y en las carreras científicas. Esto es una asignatura pendiente, aunque las últimas estadísticas reflejan una cierta mejoría. Cuando vamos al hospital o al centro de atención primaria, es mucho más probable que nos atienda una médica que un médico. Los despachos de abogados están llenos de mujeres. Por tanto, y podríamos seguir así con un largo etcétera. Por tanto, podemos decir que en nuestras sociedades desarrolladas, insisto, en nuestras sociedades desarrolladas no sucede lo mismo en todo el mundo, y lo sabemos, en determinados países esto está lejos de ser una realidad. El acceso a la profesión es el mismo para las mujeres que para los hombres. O sea, las puertas de entrada a las empresas y organizaciones están más abiertas que nunca a las mujeres. Están igual de abiertas para los hombres que para las mujeres. No hay discriminación a la entrada. Y yo creo que esto es importante y esto hay que valorarlo como un avance y como algo positivo. Sin embargo, las cúpulas no son igualmente accesibles. Según un informe presentado en el World Economic Forum en 2024, las mujeres representan más del 50% de las personas que se incorporan al mundo profesional. Sin embargo, su presencia cae drásticamente en los puestos de alta dirección, no llegando a representar más del 25% en la mayoría de sectores, o sea, una caída del 50% al 25%.
La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas alcanza el 35%. A ello han contribuido normas y recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No está mal, un 35% es más o menos una cifra de paridad. Pero en las empresas no cotizadas el porcentaje es muchísimo menor. Además, solo el 20 o 21% de los socios en los despachos de abogados y en las Big Four, es decir, las 4 empresas de mayor tamaño en consultoría, solo el 20-21% en estas organizaciones son mujeres. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué sigue existiendo este techo de cristal? Cuando sabemos que el compromiso de las empresas con la igualdad ha avanzado de una manera significativa y yo diría que espectacular en una década. Lo vemos en las empresas, ¿no? Las empresas han abrazado los planes de igualdad y en sus informes no financieros presentan las políticas e iniciativas que han implantado para una paridad real. Algunas tengo que decir que son tremendamente innovadoras. O sea, ha habido esta voluntad de las empresas, están los planes de igualdad. Sin embargo, los resultados no son los que se esperaba. Hay una cierta mejora, pero muy lejos de lo que tendría que ser. ¿Cuál es la explicación? Apuntaré algunas causas, algunas de las causas que también salían en la encuesta que os refería del ESADE Gender Monitor. La primera de ellas es la dificultad por conciliar vida familiar con profesional. Es sin duda un freno. La encuesta revelaba, y esto yo creo que es importante, que 1 de cada 5 mujeres, o sea, el 20%, renuncia a veces a puestos de alto liderazgo por la preocupación por mantener un balance vida personal, vida profesional. Deberíamos hacer de esto un objetivo transversal que afecta tanto a hombres como a mujeres, que no es solo una cuestión de mujeres y muchas veces lo encasillamos, conciliación con tema mujeres. Además, otras causas de por qué no se avanza suficientemente, además y sobre todo, las culturas internas no siempre han avanzado en la misma dirección ni a la misma velocidad. Persisten las barreras, los techos de cristal, los sesgos inconscientes, las microdesigualdades, tan difíciles de identificar. Como he apuntado antes, algo que nos preocupa especialmente y que pone de manifiesto otra vez más el Gender Monitor, es que observamos que existe en la sociedad, de una forma creciente, una cierta saturación del discurso de diversidad e inclusión, provocando incluso rechazo en ciertos colectivos. Esto es nuevo, es un fenómeno nuevo que no existía hace 2 o 3 años. Esto nos coloca en un punto de inflexión. Conclusión, a nuestro club le queda mucho trabajo. Ahora bien, ¿cuál es nuestro papel? Como antiguos alumnos de ESADE, conocemos nuestra responsabilidad. Sabemos que tenemos que contribuir a crear un mundo más justo y equitativo. Y un mundo más justo y equitativo quiere decir que no exista discriminación por razón de género, edad, raza, religión o extracción social. Tenemos las herramientas y las oportunidades para tener un impacto positivo y real en las empresas y en las organizaciones. Es nuestro deber. Es lo que aprendimos en las aulas, es lo que nos explicaron los profesores de todas las asignaturas prácticamente. Os invito a que llevemos este sello de identidad de nuestra escuela a los ámbitos en que actuamos. Y para ello hemos de conseguir que los planes de igualdad se implementen de verdad. Hemos de reclamar la implantación de medidas que favorezcan la conciliación, que en el fondo, como he dicho antes, benefician por un igual a hombres y mujeres. Hemos de promover en las organizaciones procesos que ayuden a las mujeres en la progresión de su carrera profesional. Hemos de combatir finalmente los sesgos inconscientes, este gran enemigo silencioso. Y este esfuerzo lo hemos de hacer junto a las empresas. Ellas son protagonistas del cambio hacia la igualdad. Además, este ha de ser un esfuerzo colectivo de hombres y mujeres y con el apoyo de las generaciones de alumni más jóvenes que luchan por sus oportunidades, están bien preparados y se convertirán en empresarios y empresarias, directivos y directivas y juristas que tomarán decisiones importantes en el ámbito de la diversidad y la inclusión. Queda mucho por hacer, es cierto, pero desde el Club Women Empowerment
Sabemos que nosotros, antiguos alumnos y alumnas de SADE, podemos ser los agentes de cambio que consigan un mundo más justo e igualitario. Para ello necesitamos unir nuestras fuerzas. Contamos con todos vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Pues ahora le tocará el turno a nuestra invitada, Isabel Rojas Estapé. Voy a leer su perfil. Intenté hacer un resumen, pero pensé, no, léelo entero porque yo creo que es muy relevante y nos genera muchas expectativas. Isabel es psicóloga clínica. Seguramente muchos la conocéis y le seguís sus podcasts, antes lo estábamos comentando. Ella es psicóloga clínica, periodista y escritora. Trabaja en la Clínica Rojas Estapé, en donde realiza una labor de investigación, divulgación y terapia psicológica. Está especializada en distintas terapias, entre ellas de pareja, terapia emocional individual, asistiendo a personas con trastornos de la personalidad, problemas emocionales o gestión del entorno. Entre sus terapias está formada en EMDR y en terapia psicosomática, uniendo personalidad, conducta, cuerpo y alma. Es licenciada en Psicología y graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es experta en comunicación profesional, ejecutiva, política y personal. Es autora de una saga de 4 libros, llamada La neurona exploradora, en la que habla sobre cómo gestionar las emociones y el impacto que éstas tienen a nivel conductual y físico. Desde el 2017 es cofundadora de Illusio Business and Emotions, empresa dedicada a la gestión emocional dentro del ámbito profesional, junto a sus hermanas Marian y Cristina. Divulgadora y ponente internacional en diversos congresos, universidades, seminarios y programas de máster. Imparte charlas sobre gestión de las emociones, la persona o la felicidad. Ha participado en varios proyectos literarios en donde habla sobre la inteligencia, la educación de los hijos, las relaciones personales o la medicina psicosomática. Es profesora invitada en diversas universidades españolas como la Universidad de Navarra y latinoamericanas. Es además columnista en el periódico El Debate, en donde habla de temas psicológicos de actualidad. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio CEU Ángel Herrera por la labor de difusión llevada a cabo. Finalmente, nieta, hija, hermana, sobrina y prima de psiquiatras, Isabel lleva en los genes la pasión por el saber en temas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos y la conducta. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias primero a ESADE por querer contar conmigo, por haber pensado en mí para este día que me parece importante y la verdad que es, bueno, pues también para mí un honor el poder participar. Gracias sobre todo, bueno, pues a Eugenia, pero sobre todo a Queralt, porque es verdad que ella me ha seguido, me ha perseguido, me ha insistido y que quien sigue la consigue. Y entonces, bueno, pues estoy aquí gracias a ella. No te veo, Queralt, pero bueno, pues gracias por hacer posible el que yo pueda estar hoy aquí, sobre todo de casi 7 meses que, bueno, pues queráis o no, pues tiene su pequeña complicación. Y luego, bueno, pues también daros la enhorabuena a las que vais a ser premiadas, a las que fuisteis premiadas, también a la Caixa por patrocinar y hacer esto posible. Yo llevo la Caixa casi en la sangre, como quien dice. Entonces, bueno, pues también dar las gracias a esta entidad que, bueno, pues que llevo tanto en el corazón. Y dicho esto, como ya os he dejado los 2 minutitos para que me comparéis con mi hermana, veáis si nos parecemos o no, si hablamos igual o no, vamos a entrar de lleno en el tema que, bueno, pues nos concierne hoy esta tarde, que para mí es un tema apasionante. Es un tema apasionante y es un tema en el que, bueno, pues de una u otra forma, tanto mi madre hace unos años, como mi hermana Marian, como yo, intentamos hablar mucho, en ocasiones con menos éxito, y espero que esta no sea una de esas ocasiones, ni muchísimo menos. Porque hablar de mujeres, para mí, es hablar de un equilibrio entre profesionales y maternales que, por desgracia, a día de hoy no se habla de ello. Y es que yo vengo de una familia de mujeres, yo soy la tercera de 4 hermanas,
Y en mi casa, bueno, pues toda la vida el mundo de las emociones, todo lo que es la feminidad, pues obviamente lo hemos tenido muy a la orden del día. Pero sobre todo, a mí lo que me ha enseñado no ha sido vivir con mis otras 3 hermanas, que también, sino con una madre. Una madre que, como Eugenia, fue la primera agente de cambio y bolsa en España, la segunda mujer en ser luego notario en España y la segunda persona más joven en sacarse una oposición en España. Yo desde muy pequeña he visto a mi madre en consejos de dirección, he visto a mi madre rodeada de hombres, he visto a mi madre siempre en fotos en donde ella parecía la rubia, la del vestido, la de las piernas, porque ella era la única que estaba en esos ambientes. Yo he visto una madre que ha tenido que luchar por entrar en la Bolsa de Madrid cuando le decían que la secretaria es por la puerta de atrás. Yo he visto a mi madre que tenía que luchar cuando le decían en la Bolsa de Madrid que no, que los acompañantes o las esposas en la parte de arriba. Y yo he visto una madre que se tenía que enfrentar desde el guardia de seguridad hasta cualquier presidente de cualquier empresa para decir que no, que ella efectivamente era la que hablaba, la agente de cambio y bolsa, la notario, la consejera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí de una u otra forma esto yo lo he ido calando, lo he ido viendo como algo normal. Es decir, para mí era muy normal que mi madre apareciese en ciertos periódicos con estas fotos que, bueno, pues siempre destacaban. En mi casa siempre nos reíamos que por qué no se ponía menos rubia, que por qué no se ponía pantalones negros, porque ella la falda, los colores y los tacones, a ella que siempre los llevaba. Entonces, bueno, pues lo que para mí empezó a ser algo muy normal, con el tiempo me he dado cuenta que era algo extraordinario, pero que no debería ser tan extraordinario. Unido a esto, yo he tenido un padre, muchos lo conoceréis, habréis leído algún libro de él, un padre que, bueno, pues habla de las emociones. Y yo creo que lo he hecho bastante bien cuando 2 de 4 hijas, o casi 2 y media de 4 hijas, nos dedicamos a las emociones. Y es que he visto un padre, sobre todo para los hombres de la sala, que hoy son minoría, yo he visto un padre que ha llorado, que no le ha dado vergüenza llorar. Y no le ha dado vergüenza llorar cuando se murió nuestro hermano, pero también no le daba vergüenza llorar cuando aparecía el señor Von Trapp en Sonrisas y Lágrimas con su levita viendo a todos sus hijos. Digo, le he visto llorar y expresar emociones en momentos de mucho drama, de mucho dolor, pero también en momentos en donde aparentemente la emoción podía apagarla, podía renegarla, podía simplemente pasarla por alto. Y a mí, este compendio entre una madre así y un padre así, es lo que me ha hecho darme cuenta que hombres y mujeres tenemos que trabajar esa inteligencia emocional. Yo desde que soy muy pequeña y mis hermanas también, las 4 hermanas, mi padre nos contaba cuentos por las noches. Esto que ahora es como bastante normal, entre comillas, pues en su momento era también muy extraordinario. Entonces yo recuerdo que los cuentos que nos contaba mi padre, sin nosotras saberlo, eran pues de pacientes de él, que había visto ese día en la consulta o de historias clínicas que él estaba siguiendo. Y él conseguía que ese paciente, que nosotros no lo sabíamos, siempre terminaba ganando o pudiendo con el malo o teniendo éxito gracias a la inteligencia emocional. Es decir, a esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder detectar, aprender, gestionar y de una u otra forma conectar con las emociones. Porque realmente la inteligencia emocional es la gran llave maestra para que nosotros podamos enfrentarnos a cualquier situación y a cualquier persona. Y nosotras las mujeres tenemos este plus. Nosotras las mujeres tenemos la inteligencia emocional mucho más desarrollada que los hombres. Y esto, lejos de ser algo negativo, tenemos que cogerlo como nuestra gran baza, como ese Joker cuando jugamos a las cartas de decir, esta es mi punto fuerte. ¿Cuántos pacientes veo yo en consulta? ¿Cuántas mujeres veo yo en consulta que me dicen, jo, Isabel, si yo no fuese sensible, todo sería más fácil? Jo, Isabel, ¿por qué yo tengo esta sensibilidad? Es que, qué desastre, qué mala suerte tengo. Todo lo contrario. Las mujeres tenemos esa empatía mucho más desarrollada que los hombres. Tenemos esa inteligencia emocional mucho más desarrollada que los hombres. Y tenemos, sobre todo, la entrega mucho más innata que los hombres. ¿Y esto qué ha producido? Que tenemos en nuestro ADN, en nuestra forma de estar, de actuar y de percibir, un sello muy propio
que durante muchos años hemos intentado callar. Hemos intentado callar, cambiar, incluso me atrevería a decir que anestesiar. Y esto es uno de los grandes problemas. Mirad, hace 30 años cambió el paradigma de la sociedad mundial, sobre todo en los países más desarrollados. Hace 30 años la mujer se insertó en el mundo laboral. Y esto ha sido una de las grandísimas revoluciones de este siglo XX-XXI. Lo decía Eugenia, ella fue la primera en su clase, la primera mujer en su clase. Ha sido la primera mujer que pues ha sacado este ESADE hacia adelante. Pero es que a día de hoy, efectivamente, si vamos a las clases, yo me acuerdo en medicina, en mi clase de medicina éramos casi más mujeres que hombres. En psicología ya ni os cuento. Y esto, pues son pequeños indicios muy positivos que tenemos que ir pues fomentando a lo largo de nuestra vida y de nuestros entornos, porque siempre viene bien. ¿Pero qué ha pasado con esta inserción laboral? Que hay una parte de nosotras que también ha cambiado en cómo vemos la vida. Porque nosotras tenemos un sello muy propio, que es la maternidad. Nosotras somos las que podemos entregar, las que podemos dar vida. Contármelo a mí que ya llevo 4. Pues hay un punto en el que tenemos que saber que parte de nuestra esencia está en esa entrega y en esa maternidad. Pero como nos hemos insertado en ese mundo laboral, hay ciertas cosas, hay ciertos modus operandi que han cambiado. Y entre ellos, por ejemplo, la edad del primer hijo. En España, hace menos de 10 años, la edad media del primogénito, del primer hijo, era de 26 años y medio. A día de hoy, la edad media para tener un primer hijo son los 33 años. Estamos hablando que en muy poco tiempo hemos pospuesto esta parte de nuestro ser que es muy propia nuestra. Y os cuento todo esto porque esta inserción laboral ha sido buenísima, pero también ha generado un colapso psicológico. Y esto yo lo veo en consulta. Es decir, vivimos en un mundo en el que estamos totalmente saturados. A mí me pasa mucho, y lo hablábamos antes, cuando estábamos antes de entrar en estos premios. Yo tengo muchas personas, muchas mujeres, normalmente el perfil suele ser entre los 40 y los 50 años largos, que llegan a la consulta, se sientan, se ponen a llorar y me dicen: Isabel, no sé qué hacer con mi vida. Y entonces, pues la verdad es que a mí al principio cuando me decían este tipo de frases, pues me producía mucho movimiento interior. Pobre, qué desastre, qué le pasará. Sin embargo, a día de hoy lo veo perfectamente. Es un sufrimiento atroz. Porque es: Isabel, lo tengo todo. Isabel, tengo el trabajo que quiero, tengo la casa que quiero, tengo un coche, tengo un buen marido, unos hijos que, más o menos, y no soy feliz. No puedo más. Hay una frase que últimamente escucho mucho en los últimos 5 o 6 años: Isabel, yo me bajo de la vida. Y entonces me sorprende porque es: por favor, que esto pare, que yo no puedo más. Y sobre todo lo oigo en mujeres. Lo oigo en esas mujeres que de una u otra forma intentan equilibrar el trabajo, la vida personal, la vida familiar, las parejas, la pareja, los hijos, los hobbies, el autocuidado. ¿Qué pasa? ¿Que es una utopía? ¿El intentar conseguir esto es una utopía? Aquí os pongo algunos datos que para mí son demoledores, pero van a ir saliendo a lo largo de esta pequeña charla. Pero es impresionante que más de la mitad de las mujeres tienen cargo de conciencia por dedicarse tiempo a sí mismas. Este porcentaje lo he sacado de la American Psychiatric Association, que decía que, cómo nos sentimos las mujeres a día de hoy. Yo la realidad es que el 50% me ha parecido poco, porque yo el 100% de las mujeres que veo en consulta tienen cargo de conciencia por dedicarse tiempo. Y de hecho, una de las pautas que yo suelo poner en consulta a muchas de mis pacientes es: esta semana me voy a ir a dar un masaje. Y yo tengo alguna que me dice: pero si no me duele nada. Alguna otra que me dice: pero es que yo no tengo tiempo, Isabel, no tengo tiempo. Le digo: en 7 días, 1 hora. Hay alguna más directiva incluso que le digo: esta semana te vas a ir a hacer los pies. Y me dice: pero si no estamos en verano. Hay cargo de conciencia incluso en esas pequeñísimas cosas. Que no te estoy diciendo vete a un spa a mediodía, que entiendo que eso ya es otro nivel de lujo. Pero efectivamente estamos en un momento de una tensión enorme en donde cada vez nos estamos disociando más, nos estamos rompiendo más interiormente. Es decir, nuestra cabeza va por un lado y nuestro corazón va por otro. Entonces, tenemos que volver a asociarnos. Entonces,
tenemos que saber que la entrada de la mujer en el mundo laboral ha tenido muchísimos beneficios. De hecho, a mí, cuando hay veces que me dicen, no, es que por eso las mujeres tenéis que dejar de trabajar, a mí que me digan eso, con lo que me gusta mi trabajo y con la vocación que tengo, me subo por las paredes. Porque para nada, tenemos que trabajar, si nos gusta trabajar, si podemos trabajar, si queremos trabajar, tenemos que hacerlo. Y no solo tenemos que hacerlo, sino que somos piezas fundamentales. Y la pieza fundamental, o el hecho fundamental de nosotras es que nuestro cerebro es distinto al de los hombres. Y esto es la base de por qué las mujeres es bueno que estemos en el ámbito laboral. Mira, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. El hemisferio izquierdo es el hemisferio, normalmente yo le llamo el de blanco o negro. Es el de las 4 L's, literal, lingüístico, lógico y lineal. Todos los ingenieros o todas las ingenieras tienen, o todos los abogados, o todas aquellas personas un pelín más rígidas, tienen el hemisferio izquierdo más desarrollado. Luego tenemos el hemisferio derecho, que es el hemisferio del mundo en colores, como le digo yo. Y este es el de la creatividad, el de las emociones, el de las manualidades. Y entonces, ambos hemisferios están conectados por una zona pequeña que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso interrelaciona ambos hemisferios y es el que hace que yo pueda tener, bueno, pues, información más completa de todo lo que yo estoy viviendo, haciendo, memorizando o pensando. ¿Qué pasa? Que el cuerpo calloso en las mujeres es un 30% más desarrollado que en los hombres. La interconexión que hay entre ambos hemisferios es un 30% mayor que el de los hombres. De broma y no tan broma, hay muchas veces que los pacientes me dicen en consulta, ¿y por eso las mujeres pensáis un 30% más que los hombres? Pues más o menos. Pero esta interconexión hemisférica cerebral nos hace mucho más completas. Ojo, también más complicadas, pero mucho más completas. Y somos capaces de poder interrelacionar muchos más los temas. De hecho, cuando un hombre va a hacer normalmente un trabajo, va de un punto A a un punto B. Y normalmente resuelve ese punto con muchísima más claridad, más rapidez y mayor claridad. Sin embargo, entre el camino se pierde muchísimo, para lo bueno y para lo malo. Porque la mujer entre A y B, hay C, D, F, G, H, I, G, y luego hay B. Entonces, muchas veces, en esa complejidad de pensamiento, en esa completitud de pensamiento, es lo que hace que luego lo que vayamos a cometer esté mejor. Por eso necesitamos estar en puestos directivos, necesitamos poder no tener miedo a ser líderes y necesitamos meter esa inteligencia emocional en las empresas. Porque de esto salen el resto de todos los beneficios de por qué tenemos o por qué la presencia de la mujer es tan importante en las empresas. El primero de todo es porque, aquí os lo voy poniendo, nosotras con esta completitud y complejidad al mismo tiempo somos mucho más creativas. Somos más creativas y al mismo tiempo, cuando tomamos ciertas decisiones, vemos otro espectro de cosas, lo que hace que también seamos más precavidas. Otro de los beneficios es que, como vivimos en un mundo de sesgos, en el momento en que aparece una persona, nosotros ya le estamos poniendo una etiqueta. Por cómo va vestido, por lo que dice, por cómo se mueve, por los zapatos que lleva. Pequeñísimas cosas nos dan información. Y nosotros ya vamos generando prejuicios. Y entonces vamos poniendo en el grupo D los listos, los guapos, el tonto, el bueno. Sin embargo, la mujer, por esta complejidad o esta conexión hemisférica, rompe esos sesgos. Y por eso hacemos que nuestra visión sea mucho más completa. Otro de los beneficios es que, sin duda, nosotras metemos empatía. Nosotras somos las que les vamos a poner el punto, el mundo emocional a aquello que hagamos. Por eso muchas mujeres cuando me dicen, no, es que yo llego al trabajo y me pongo una chaqueta para ser fría, yo digo, estás perdiendo tu esencia. Te vas a romper, te estás disociando. Porque, insisto, ese mundo emocional es muy propio nuestro. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que esa empatía nos lleva a que somos mucho más humanas. Y en esa humanización del trabajo también se generan sinergias muchísimo, digamos, como más fuertes, lo que hace que, por regla general, la mujer esté mucho más comprometida en el trabajo y haya mucho menos rotación. A día de hoy, que ya no existen esas personas que empiezan con 20 años en un trabajo y terminan con 65, pues el evitar esa rotación pues también viene bien en las empresas. Y luego hay un punto en el que nosotras
somos las que equilibramos entre datos y humanidad. En un mundo en donde solamente queremos números, en donde solo queremos beneficios, el que podamos ponerle ese punto añadido de emociones, en el que podemos equilibrar un poco entre la frialdad, solo los datos, solo el responder a esto es lo que se espera, nosotros podemos dar ese punto de más, ese punto muchísimo más humano. Y por eso aquí lo pongo ahí, bueno, pues un mayor equilibrio a la hora de tomar las decisiones. Otro de los beneficios, nosotras somos personas que por regla general somos conocedoras de que necesitamos a otros. Y esto lo habrá pasado. Yo alguna vez cuando doy alguna charla sobre las diferencias sexuales, a un hombre no le digas que pregunte a una persona en la calle dónde está un sitio. No pidas a tu marido, a tu pareja que pida una dirección. A nosotros, por regla general, nos da más igual. Porque hay una parte en esa entrega y en ese sabernos que necesitamos del otro que hace que, bueno, pues haya mayor colaboración y, por ende, menos jerarquía, más interconexión entre todos los miembros. Y luego, por otro lado, y esto es algo que yo intento pues, cada vez fomentar más, nosotros somos conscientes de que necesitamos un cierto equilibrio físico, personal, social, deportivo. Y entonces, con cargo de conciencia y con culpa, pero de forma que existe, nosotros tendemos más al autocuidado, es decir, a animar a las personas a que de una u otra forma también pues, se cuiden un poco más. Probablemente si alguna de vosotros está en un momento de esclavitud en donde sus hijos están entre los 0 y los 5 años, pues si tenéis una jefa, probablemente sea un pelín más comprensiva a la hora de tengo que salir, no te puedo contestar a las 7 de la tarde o espera que haya acostado a los niños y a las 9 te digo algo, que un jefe que no sabe ni a qué hora se duchan sus hijos. Entonces, hay esa parte de autocuidado que nosotras también tenemos que fomentar. Y si hacemos todo esto, podéis ser fuente de inspiración. ¿Cuántas niñas conozco yo? ¿Cuántas adolescentes conozco yo? O yo misma, que he visto una mujer primaria, una mujer profesional, pero que también era emocional, que de una u otra forma ha ido sacando esa gran vocación profesional con esa gran vocación familiar. Por eso ahí os animo a que cada una de vosotras en vuestro trabajo, y es uno de los grandes beneficios en las empresas, que podáis impulsar, que podáis promover también vuestra vida familiar siendo grandes profesionales. ¿Qué pasa? Que todo esto, como toda moneda, tiene también sus desventajas o sus puntos más negativos, y lo sabemos. Es decir, a día de hoy, y sobre todo aquí hay 3 cosas que yo quiero nombrar especialmente, las 3 grandes desventajas es que la primera de todas, tenemos una doble carga. No conozco a ninguna mujer que habiendo entrado en el mundo laboral diga, bueno, no sabes qué bien, no sabes qué dejadez de funciones en mi casa. Por favor, si hay alguna que me avise, porque entonces empezamos a investigarla. Porque es verdad que a día de hoy se multiplican las responsabilidades laborales, pero no se dividen las domésticas. Y entonces, ¿esto qué está ocurriendo? Que estamos saturadas. Y esto es lo que se llama la doble carga o el doble trabajo, la doble jornada. Normalmente terminamos de trabajar y cuando llegamos a casa tenemos nuestro segundo trabajo. Por mucho que tengamos a gente que nos pueda ayudar, a unos padres que pues, también nos echen una mano, realmente nosotras llevamos por esa necesidad de entrega una carga siempre añadida. Y tenemos que ser conscientes de ello. Evitarlo nos haría perder nuestra esencia, pero también entregarnos demasiado a ellos sabiendo que tenía una jornada fuera de casa de 8 horas me va a romper. Y por eso una de las claves dentro de la inteligencia emocional es conocerme y saber cómo estoy. Además de esa doble carga, aparece también una de las cosas que en psicología se llama la masculinización. Es decir, empezamos a convertirnos en mujeres frías, distantes, hacemos como si nada nos importase, solo el rendimiento, solo los números, solo el tema o los trabajos que tengo que hacer. Y una vez más, esa desconexión emocional nos hace muchísimo daño porque nos hace perder nuestra esencia. Porque en esta masculinización y en esta doble carga, lo que empieza a aparecer es entonces la culpa. No voy a haceros la pregunta, pero ¿cuántas de las aquí presentes tenéis un sentimiento de culpa por
no cuidar más a mis padres, no cuidar más a mis hijos, no estar más en mi casa, por no hacer bien ese régimen. No, es que mira, no estoy haciendo el deporte suficiente, podría ser más culta, es que podría leer más, podría venir más a ESADE y podría estar en más charlas. La culpa es el gran virus emocional de este siglo XXI. Y la culpa aparece sobre todo porque nos han hecho creer que tenemos que ser perfectas. Y esto es uno de los grandísimos problemas de este siglo XXI. Nos han hecho pensar que tenemos que ser la supermujer. Y no es verdad, porque como seres humanos somos limitados. Y hay una parte de ello que tenemos que admitirlo y aceptarlo. Y nos va a venir muchísimo mejor, porque si no empezamos a caer en ese perfeccionismo, en esa rigidez que nos hace, una vez más, perder nuestra esencia, pero sobre todo terminar en la consulta. Es decir, enfermar. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres conozco yo a día de hoy? Isabel, tengo SIBO, Isabel, tengo colon irritable, Isabel, todo el tema de la somatización es porque no sabemos gestionar bien nuestras emociones. Todo el tema de las intolerancias, los dolores musculares, emergen, salen, se enraizan en cómo yo gestiono mis emociones. De hecho, a día de hoy se sabe que más del 70% de los cánceres de mama a día de hoy son porque esa persona ha vivido algo de grandísimo impacto emocional 1 año, 18 meses antes. Es un porcentaje altísimo para un padecimiento tan doloroso. Por eso ahí tenemos que saber que si no llevamos un cierto equilibrio, al final nos vamos a romper. Y lo normal es que nos rompamos. De hecho, nosotros en nuestro cerebro tenemos lo que se llama el sistema límbico, que es parte del sistema que regula nuestras emociones, pero el que se encarga de nuestra toma de decisiones. Si mi sistema límbico está demasiado activado, sobre todo porque tengo las emociones o demasiado anestesiadas, o no las quiero sentir, o las tengo bloqueadas, todas mis decisiones van a estar regidas por automatismos. Y ese automatismo normalmente viene de una herida. Por eso, a la hora de tomar decisiones, de hecho, tenemos que saber, la Universidad de Oxford hizo una encuesta ya hace bastantes años interesantísima a altos directivos, a altos líderes, sobre la toma de decisiones. Y se descubrió que el 93% de las decisiones que tomamos en esta vida son emocionales. Lo que yo termino invirtiendo en una empresa es porque esa empresa, por lo que sea, me genera algo, me genera esa emoción que me hace confiar. Esa decisión que yo tomo de trabajar en ese sitio, esa decisión que yo tomo con esa persona, esa decisión siempre y en última instancia es por un tema emocional. Pero si yo no tengo bien gestionadas mis emociones o bien gestionadas las emociones de mi equipo o de mi entorno, todas esas decisiones no es que vayan a ser malas, pero sí que van a ser tomadas siempre desde un resorte automático, muchas veces de forma inconsciente, que nos pueden hacer ese daño. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Lo primero es ser consciente de lo que está ocurriendo. Es decir, para mí yo le denomino mis 3 grandes preocupaciones. Es decir, 3 grandes cosas que hoy en día están ocurriendo. Y la primera de todas es que desde hace unos años se ha desarrollado lo que se llama el síndrome de la mujer pluscuamperfecta. Este síndrome lo acuñó ya hace unos años mi padre, se le tiraron al cuello, sobre todo la Asociación de Psiquiatría Española, que era esto, que uno no podía inventarse estas cosas. No está diagnosticado como tal, no está en el DSM-5, que es, digamos, la Biblia de los psiquiatras y los psicólogos, pero es un síndrome que emerge, que sale y que cada vez se ve más. ¿Y qué es este síndrome? Este síndrome de la mujer pluscuamperfecta, pues sobre todo se da en mujeres, cada vez veo más en hombres, pero en un altísimo porcentaje, en 90-95% es en mujeres, sobre todo entre los 30 y los 50 años, que quieren ser perfectas. Es decir, mujeres que tienen una carga emocional de que tienen que cumplir todas las expectativas, propias y ajenas. Y ahí hay 2 denominadores comunes. Siempre se puede más y siempre se puede mejor. Siempre puedo leer más, hacer más deporte, leer una casa más bonita, tener unos hijos más educados y al mismo tiempo mejor. Siempre puedo tener una mejor casa, una mejor proyección profesional, unos mejores hijos, más y mejor, más y mejor.
¿Y qué pasa? Que esto a la larga nos satura. Porque nosotras, que somos mucho más perceptivas por esa interconexión entre hemisferios, nos fijamos más en lo que falta, en lo que está mal, en lo que tengo que mejorar, que en lo que existe, en lo bueno, en lo que hay. Lo hablábamos antes con Segom. ¿Cuántas mujeres van a una entrevista de trabajo teniendo de las 10 cualidades que se piden 8 y ya llegan diciendo es que no puedo, es que no puedo, es que no tengo las 2 que me faltan, es que yo no tengo habilidades sociales, es que mis habilidades sociales... Y sin embargo, en muchas ocasiones llega el hombre, se piden 10 habilidades, el hombre cumple 5 y media y va, ¡buah! Me lo dan, es que esto es mío, esto es mío. Y ahí aparece esta forma de ver mi realidad, se da por esa perspectiva de la realidad y por ese síndrome de la pluscuamperfecta. Porque me fijo que justo yo no tengo esas habilidades sociales, es que justo yo no tengo el máster que me están pidiendo, no es que justo yo no tengo la seniority que me exigen. Y entonces en ese síndrome de la pluscuamperfecta siempre sentimos que no somos suficientes. Aparece el cansancio, el agotamiento, porque nunca hago lo que tengo que hacer, nunca es suficiente, siempre tengo que más, siempre tengo que mejor. A mí el otro día una de las pacientes me dice, oye, ¿qué tal vas con el pilates de embarazada? Y yo, no. Y me dice, ¿y el aquagym? Y le digo, pues no me da tiempo. Y me dice, ¿pero tampoco estás haciendo pesas? Y le digo, no. Y me dice, no estás haciendo nada con tu embarazo. Y yo pensando, bueno, estoy sobreviviendo, que no es poco. Porque al final siempre podemos más. Llegué a casa, me metí a aquagym cerca de casa, pilates de embarazada hasta, no estoy haciendo nada, no voy a hacer nada, porque una de las cosas es saber renunciar. Pero la realidad es que vamos a nuestros puestos de trabajo, a nuestros puestos de líderes, a ese trabajo que me gusta, viendo más lo que me falta que lo que existe. Y entonces ahí nosotras sí que tenemos que tener mucho más cuidado e intentar educar esa visión, esa percepción propia de la realidad que tenemos. A este cansancio, esta saturación y sobre todo este sentirme insuficiente, empieza a aparecer el burnout, es decir, el hartazgo, el ya no puedo más. Y yo conozco, el otro día, hace como una semana, vi a una mujer, 45 años, que bueno, pues le han propuesto ser socia de su despacho. Si Dios quiere, bueno, pues este año efectivamente la van a hacer socia. Y lleva 2 sesiones diciendo, Isabel, es que no quiero. Yo no quiero. Yo lo que quiero es irme a Australia a tomar, en su caso le gusta mucho el Baileys. Entonces le digo, ¿pero cómo te vas a ir a Australia? Me dice, mi hijo ya tiene 20 años, que se quede en España, que él siga de tal, su carrera tal. Y yo me voy a Australia. En su defecto es me bajo de la vida. Entonces, este burnout nos hace de repente tener ideas que nos hacen mucho daño y nos hace perder esa esencia nuestra de lo que nos gusta, de lo que, bueno, pues lo que podemos hacer. Y esto termina siempre, y lo habréis escuchado en mi hermana Marian, mucho cortisol sostenido en el tiempo, mucho burnout, mucha ansiedad, mucho agotamiento sostenido en el tiempo, produce grandes bajones de ánimo. ¿Cuántas aparentes depresiones veo yo en la consulta? Que no son depresiones bioquímicas, que no son depresiones per se, sino que son estados sostenidos de hiperalerta, de insuficiencia, de cansancio, que como nuestro cerebro no puede más, a modo de mecanismo de protección, se rompe y me hace tener esos grandísimos bajones anímicos. No falla. Yo la primera semana de agosto recibo un promedio de unos 50 correos electrónicos. Isabel, qué triste estoy, qué mal el verano que me viene por delante. Isabel, no me apetece nada. Son además, imaginaros, yo empiezo las vacaciones animadísima con estos correos, porque claro, esto y luego tengo todo el resto que es Isabel, justo acabo de coger unas anginas, Isabel, justo una neumonía, Isabel, porque el sistema inmune también va acorde a lo que yo he vivido. No falla, los 3 primeros días empezamos las vacaciones siempre con una enfermedad. Entonces, ese cansancio que tenemos, ese sentimiento de culpa, de una u otra forma nos merma. ¿Y qué hace? Y aquí viene la segunda consecuencia. Nos mete en nosotras mismas y empezamos a refugiarnos en la soledad. ¿Qué ocurre? Que en esa soledad aparece la incomprensión. En esa soledad, claro, yo no comparto porque pienso que ni soy tan buena, ni soy tan inteligente, ni soy tan culta, ni llego a todo, ni mis hijos están de revista. A mí el otro día me vino una chica a consulta que es madre de 6 hijos. Y entonces, en un momento dado, me empieza a enseñar fotos
de sus hijos. Dice, mira, esta es una foto que hice a mis hijos el otro día, tal, así casualmente. Y me enseña una foto con los 6 hijos, todos ideales, todos menores de 10 años, todos ideales, todos sonriendo, todos con los ojos abiertos. La casa parecía que ahí vivía ella sola, o sea, nada tirado, ningún juguete por el suelo. Y ya, por último, ella descalza con los pies hechos. Y entonces, claro, para mí, yo dije, ¿qué capacidad? Y entonces yo misma tuve una sensación de, entráis en mi casa y hay muñecas por todos lados, pues mis hijas, que aparezca una con los ojos abiertos, yo ya, esto es un éxito de foto. Bueno, pues hay una sensación de, tendría que hacerlo mejor. Entonces, en ese tengo que hacerlo más y mejor, me meto en mí misma y aparece esa soledad. Entonces no comparto, no extrapolo, no conecto con el resto, porque nos sentimos peor, sentimos que no llegamos, sentimos que somos las únicas que no podemos, porque ese síndrome de la pluscuamperfecta aflora de tal forma que nos hace sentir que somos lo peor. ¿Y qué ocurre? Que en esa soledad me empiezo a desconectar emocionalmente. Me rompo, que es lo que yo os decía. Y entonces empiezo a ser mucho más fría, mucho más distante. Empiezo a, de una u otra forma, solamente actuar desde la cabeza. E insisto, nuestra esencia no está en eso. Nuestra esencia no es ir del punto A al punto B o del punto A al punto Z. Es de la A pasando por todas las letras hasta la Z. Por eso, ahí, de una u otra forma, en el momento en que veáis que os metéis demasiado en vosotras mismas o que empezáis solo a ejecutar, que eso sea una llamada de atención, un rótulo luminoso para vuestra vida y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy intentando mejorar? ¿Qué estoy intentando cambiar? Porque eso, insisto, nos hace enfermar a la larga, nos hace desvirtuarnos de cómo somos. Pero con todo esto, podéis decir, pues Isabel, vaya panorama malo. Para nada. El quid de la cuestión está en que yo tengo que aprender a gestionar mi inteligencia emocional. Se habla muchísimo de inteligencia emocional. Y de hecho, a día de hoy, bueno, pues junto con la inteligencia artificial es de las inteligencias que más se habla. Nosotros, el ser humano, tenemos 11 inteligencias, la teórica, la práctica, la musical, la fenicia, y una de ellas es la inteligencia emocional. Y a día de hoy se sabe que la inteligencia emocional es la más importante de todas las inteligencias. Porque yo puedo tener mucha inteligencia teórica, que si yo no tengo inteligencia emocional, se me queda en pura teoría, se me queda en puro conocimiento, se me queda solo en la cabeza. Y añadido a esto, tenemos que saber que nuestro cerebro es uno de los órganos más plásticos que tenemos. La neuroplasticidad que tenemos en nuestro cerebro es inmensa. A mí cuando hago muchas charlas sobre el desarrollo cerebral, cuando me piden, oye Isabel, quiero que hables sobre la evolución del cerebro, yo siempre explico que el cerebro tiene un momento de muchísima maduración, sobre todo en la adolescencia, bueno, cuando nacemos, luego tiene un pico álgido en la adolescencia a partir de los 12, 13, 14 años y luego tiene también un último pico bastante importante entre los 27 y los 30. ¿Significa que a partir de los 30 yo ya estoy fastidiado y entonces mi cerebro va para menos? No, pero es verdad que me va a costar más. Pero tenemos que saber que podemos ser escultores de nuestro propio cerebro. Esto lo dijo nuestro queridísimo premio Nobel Ramón y Cajal. Es decir, podemos de una u otra forma estimular nuestro cerebro. Y una de las cosas con las que la podemos estimular, porque hace que utilicemos nuestro cerebro en su completitud, es gestionando esa inteligencia emocional. El padre de la inteligencia emocional, se llama Daniel Goleman, tiene un libro escrito de unas 600, 700 páginas llamada Inteligencia Emocional, que es perfecta para el insomnio. Si alguno ya ha probado algún ansiolítico para dormir y no le sirve, este libro es fantástico. Y toda la base del libro, esas 600, 700 páginas, se resumen en que la inteligencia emocional es la capacidad para detectar, conocer, comprender, encajar y gestionar las propias emociones y las ajenas. A mí cuando hay gente que me dice, no, Isabel, yo es que veo a alguien llorar y me echo a llorar, esa persona no tiene inteligencia emocional. Igual que si yo veo llorar a una persona y no me inmuto, tampoco tengo inteligencia emocional. En el ámbito laboral nos pasa mucho esto. Anestesiamos nuestras emociones y me da igual ver a alguien que está desbordado, a alguien que está fatal, que yo sigo y sigo y sigo y sigo. Por eso ahí tenemos que tener mucho cuidado. Mi padre siempre dice, más inteligencia emocional en el trabajo, más emoción en el trabajo y más cabeza en la pareja.
Por eso, que de una u otra forma, cada uno de vosotros, cada uno de vosotras, penséis, ¿cómo es mi inteligencia emocional? Es decir, ¿cómo yo trabajo este punto en mi vida? Porque de que yo tenga esta llave maestra, yo voy a poder conectar, yo voy a poder tomar decisiones y sobre todo yo voy a poder estar bien y en equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero de todo para esa inteligencia emocional es que yo me tengo que conocer. Quienes me hayáis escuchado, creo que aquí en el público está una amiga que no veo, Carla, que ya me ha escuchado varias veces, yo creo que la pobre debe estar harta de escucharme este tema, pero ella sabe la importancia que los Rojas Estapé le damos al autoconocimiento. Es decir, lo primero de todo es que tenemos que conocernos. Es decir, quien no se conoce es como un barco a la deriva. Quien no se conoce toma decisiones desde el automatismo. ¿Y qué significa desde el automatismo? Mirad, los seres humanos tenemos 5 grandes heridas. Siempre yo las nombro de una u otra forma para que pues las detectéis o la detectéis en vuestra vida. Existe la herida de abandono, la herida de traición, la herida de humillación, la herida de injusticia y la herida de rechazo. Hay heridas que son grandes, que me abandone mi padre, que me hayan violado, que me hiciesen bullying. Pero también de estas 5 heridas hay, digamos, microheridas. Que nunca me seleccionasen para el equipo de fútbol, que nunca que me fuesen infieles en todas mis relaciones. Es decir, ahí caen en cascada distintos actos que me han podido hacer daño. De que cada uno de vosotros detecte su herida, va a detectar su automatismo. Por ejemplo, si yo tengo una herida de humillación, si viene mi jefe y me hace de menos, mi resorte va a ser saltar, porque yo no quiero que me humillen, porque yo detecto la humillación y porque de una u otra forma yo evito esa humillación. Y por eso, el detectar cuál es mi herida me va a ayudar a detectar cuál es mi resorte y ahí voy a conocer y voy a reconocer mi emoción. La ira, la rabia, la frustración. Por eso, insisto, lo primero es que tengo que reconocer esa emoción. Lo segundo a reconocer la emoción es que yo tengo al mismo tiempo que intentar, pues de una u otra forma, gestionarla. ¿Qué significa gestionarla? Aquí os lo pongo. Que en el momento que yo he percibido esa humillación, en vez de rebozarme en esa humillación, decir, vale, sé que esto me está afectando de esta forma y por eso lo que me está diciendo esta persona, yo estoy de forma mucho más activa, mucho más en guardia. Por tanto, la decisión que tomemos tiene que ser desde la autoconciencia. Y eso, insisto, nos va a ayudar mucho a que esa decisión que yo tome, que es 93% emocional, no sea desde la humillación, sino desde el equilibrio entre sé que me han humillado, sé que es necesario, sé que quiero, sé que es bueno. Porque ahí activo mi corteza prefrontal, es decir, mi capacidad, esto que tenemos detrás de la frente, mi capacidad para atender, comprender y, sobre todo, controlar mis impulsos. Por otro lado, otra de las cosas que nos puede ayudar muchísimo es lo que yo llamo la resiliencia. La resiliencia es la capacidad, es un término que viene de la física, la capacidad que tienen los metales de doblarse sin romperse. Es un término que acuñó Boris Cyrulnik, que fue un judío cuyos padres fueron arrestados, deportados a un campo de concentración, él también, y por carambolas de la vida él pudo escapar y él estuvo deambulando durante 2 meses por Francia, por toda la campiña francesa, hasta que él se pudo esconder con unos granjeros franceses y él empieza a escribir cómo el sufrimiento o nos rompe o nos hace crecer. Y de ahí él acuña este término de la resiliencia, la capacidad para crecer, no romperme aún en los peores momentos. Y ojo, la resiliencia en la inteligencia emocional, en el ámbito laboral, no es aguantar. A mí cuando hay mucha mujer que me dice, no, yo el aguantoformo. No, es que el aguantoformo te termina llevando realmente a medicación de verdad. La resiliencia significa que me adapto. Y las mujeres nos cuesta mucho adaptarnos, porque la exigencia nos lleva muchas veces a la rigidez. Y entonces nos cuesta mucho cambiar de parecer, cambiar de rutinas, cambiar de formas. ¿Cuántas mujeres conozco yo que me dicen, Isabel, es que esto es de cajón? Y claro, yo no veo cajón por ningún lado. Entonces, ahí tenemos que aprender a flexibilizar y adaptar lo que me está pasando. Porque si no, me voy a chocar contra un muro. Y porque si yo estoy
con otra persona, me va a costar muchísimo poder llegar a un acuerdo. Y por tanto, cada vez que yo vea a esa persona, voy a ponerme en modo alerta, en sistema alerta, se me va a aumentar el cortisol, sistema límbico me baja y no voy a poder tomar una buena decisión, ni atender, ni controlar mis impulsos. A la resiliencia, también el tema de la comunicación. Las mujeres decimos un 35% más de palabras que los hombres, que el hombre medio. Hombre, si es una Rojas Estapé, yo creo que hablas como el doble, y si además das con un alexitímico que no habla, pues yo creo que el desfase de porcentaje es mucho mayor. Pero la realidad es que, por regla general, nuestra capacidad de comunicación es mayor y mejor que el de los hombres, también por la conexión hemisférica cerebral. ¿Qué significa esto? Que a la hora de comunicarnos, nosotros pues, sabemos llegar de forma pues, más cuidadosa, más profunda. El cuidarlo y tenerlo en cuenta nos va a ayudar muchísimo, sabiendo que el 70% de las cosas que decimos no las decimos con la palabra, las decimos con el cuerpo. Cómo estoy, cómo tengo los brazos, cómo miro. Hemos perdido la capacidad de mirar a las personas. Y en el ámbito laboral muchísimo más. Cuando alguien se me acerca, yo sigo mirando al ordenador. Tú sigue que yo te escucho. Te escucho, pero ni te miro, ni me pongo a tu altura, ni te sientas. No hay contacto visual. En el momento en que yo miro a la persona a la cara, se produce lo que se conoce en psicología la sincronía emocional. Nuestros dos hemisferios derechos están conectando. Lo habréis percibido, sentido en alguna reunión, alguna comida, alguna cena con amigas. De repente está tu amiga con el teléfono y tú no te sientes bien. Incluso deja el teléfono y tampoco te sientes bien, porque es un elemento perturbador. Deja el teléfono en el bolso, deja el teléfono guardado y mira a la persona, porque ahí realmente se genera una comunicación, una conexión emocional que hace que el otro se sienta querido, comprendido y aceptado. Y esto es lo que realmente hace que las personas estén bien en su trabajo. Y a esa comunicación, las mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado en nuestra voz interior. Todos tenemos una voz interior que va comentando lo que vamos haciendo a lo largo del día. Pero si, claro, lo que yo llevo dentro es la culpa y la necesidad de ser una mujer perfecta o pluscuamperfecta, todo lo que va a generar mi voz interior va a ser negativo. Te va a recordar aquello que no has hecho, que es mejorable o que está mal. Es que no has ido al aquagym, no te has hecho los pies, no has leído lo suficiente o no has mandado estos emails. Y si mi voz interior es negativa, mi conducta y todo lo que yo perciba siempre va a tener ese pozo. De hecho, mi padre dice una frase que es: la felicidad depende de la calidad de cómo yo me hablo, de la calidad de mis pensamientos. Y ahí es verdad que las mujeres vamos en desventaja, porque el hombre llega a esa entrevista de trabajo y llevo 5 de 10, mientras que la mujer llegamos al trabajo y es que no tengo esas habilidades sociales, no tengo esas habilidades sociales, qué horror esas habilidades sociales, ¿por qué me pasa a mí que no tengo esas habilidades sociales? Entonces, ahí, insisto, el ir educando poquito a poco nuestra voz interior. Y todo esto con el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? El 80% de las mujeres de hoy en día, el 80%, estamos hablando de un porcentaje que es altísimo, ha tenido que renunciar a algo de su vida personal o propia en pro del trabajo. Este porcentaje, insisto que es mucho, yo incluso hubiese dicho que más, lo que impresiona es que de ese 80%, el 78% de las mujeres se arrepentían de haber tomado esa decisión. Es decir, esa mujer que dice, bueno, pues yo no voy a casa con mis hijos porque me quedo trabajando. El 78% se arrepentían. ¿Por qué no me fui a casa? ¿Por qué no hablé con este compañero? ¿Por qué no me expresé? ¿Por qué no le puse más emociones? Insisto, ahí tenemos que conocernos y saber qué necesitamos. El cuidado del cuerpo y la mente parece una cosa muy obvia y muy fácil, pero es la base. Si yo no duermo bien, toda mi percepción de la realidad va a cambiar. Seguro que os habrá pasado el día que no dormís y de repente llegáis a vuestro trabajo y todo cuesta, todo está mal, todo es mejorable. Yo el otro día, de hecho, mi hija la pequeña durmió mal y entonces, bueno, pues llegué a la consulta, una de las secretarias me había hecho mal una cosa, de repente me llamaron 6 o 7 veces seguidas que no sé qué, otro paciente llegó tarde y yo pensé, ¿pero qué le pasó hoy a la gente? A la gente no le pasaba nada, a la que le pasaba era a mí, que toda mi percepción, todo mi sistema reticular activador ascendente estaba hiperalerta por haber dormido mal.
Y el sueño, que es una cosa tan básica, es algo que descuidamos muchísimo con la utilización del teléfono, con la sobrecarga de estimulantes, con las medicaciones nocturnas. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese autocuidado también viene en la comida. No quiero que comamos cuscús al vapor y merluza rehogada todos los días, pero sí que haya un equilibrio entre me tomo mi chocolate, me tomo mi pollo, oye, hoy un poco de carbohidratos, porque si no nos metemos en un bucle en donde la obsesión se convierte en comida. Es un input más. Y entonces siempre me voy a fijar en, es que justo hoy no me he tomado los huevos ecológicos. Entonces hay que ir a un equilibrio, porque si no, insisto, nos va a hacer muchísimo daño. Y en ese cuidado de mente y cuerpo he dicho el sueño, he dicho la comida, el deporte. Y el deporte es uno de los temas más controvertidos que hay a día de hoy. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más deporte de forma más obsesiva. Y de hecho se ha visto que deportes muy estimulantes, los Ironmans, el CrossFit, genera en un momento dado demasiada dopamina. Y entonces se convierte en una vía de escape que termina haciéndome daño. Entonces, una vez más, el equilibrio está un poco, en el punto medio está el equilibrio. ¿Qué significa esto? Tenemos que hacer deporte, tenemos que movernos. Insisto, sin intentar obsesionarnos, sin tener esos cuadraditos de las mujeres que están en los folletos y en los prospectos de los gimnasios, sino una cosa intermedia, que me venga bien. Y también el reconectar con la naturaleza. Esos paseos, ir a la montaña. Aquí en Barcelona tenéis, es un gustazo. Un día podéis estar en la playa, un día podéis ir a la montaña. Por eso, el volver a reconectar con la naturaleza. Y voy a ir terminando porque creo que vamos bastante mal de tiempo. Lo importante en ese actuar en nuestro día a día es que le metáis un sentido a lo que hacéis. Es decir, que tengáis un propósito. Todas las decisiones que tomamos en esta vida, si no tienen un sentido, terminan rompiéndonos. ¿Y cómo podemos saber nuestro sentido? El sabiendo por qué hago yo las cosas. Y yo hay muchas veces que pregunto a mis pacientes, a esas trabajadoras que se quieren bajar de la vida, estas 3 preguntas. ¿Pero realmente esto es importante para ti? ¿Por qué es importante para ti? ¿Realmente trabajar 25 horas diarias es importante para ti? Sí, es que tengo que demostrar que... Es que a mí nadie me humilla. No, es que yo tengo que llegar a... La segunda pregunta es, ¿realmente esto te da o te quita energía? ¿Cuántas cosas hacemos a día de hoy porque creemos que tenemos que hacerlas y nos roban nuestra esencia, nuestra energía, nuestro yo? Y finalmente, ¿realmente estoy haciendo, estoy viviendo, estoy en ese porqué de mi vida? Porque si nosotros le metemos un sentido a la vida, cambia absolutamente todo. Mi forma de estar, mi forma de ver y mi forma de conectar. Las cosas que tienen sentido para nosotros, las cosas que para nosotros tienen un porqué, son las que valen la pena. Porque si no, vamos simplemente al rendimiento, a los números, a llegar. Y eso hay un momento dado que nos agota, porque los números siempre pueden ser más, porque el trabajo es infinito, porque las responsabilidades son infinitas. Por eso el tener que equilibrar buscando el sentido es lo que nos va a dar realmente el porqué. Como no puedo ir a mucho más, aquí 4 pinceladas sobre cómo nos podemos autocuidar. Y para mí lo más importante de todo es que tenemos que aceptar que no podemos llegar a todo. No podemos llegar a todo. La imperfección es saludable. Y en ese no puedo llegar a todo, tengo que aprender a priorizar, teniendo en cuenta en el momento de vida que estoy. Yo ahora mismo, en el momento de vida que estoy, no puedo tener un cuerpo escultural, no puedo pretenderlo. Y ahí tenemos que hacer un trabajo personal de decir, cuidado, en mis prioridades también va a haber renuncias. Y tenemos que aprender a renunciar sin culpa, sabiendo que es bueno para nosotros, para nuestra vida, para lo que estamos viviendo. Y tengo que renunciar a que no puedo quedar tanto con mis amigos. Y tengo que renunciar a que pues no puedo leer tanto en este momento de mi vida. Porque eso realmente me va a reconectar con lo esencial, con ese sentido de mi vida, no solamente buscando el rendimiento o querer hacerlo todo o hacer más y mejor, sino lo que es propio mío. Porque, insisto, a las mujeres de hoy en día, gracias a Dios, no vamos a tener que sufrir como Eugenia. A día de hoy no nos va a costar tanto entrar, no nos cuesta tanto, no tenemos que luchar ciertas cosas. Lo que sí que nos va a costar es mantenernos.
Y no porque yo aguante, no por supervivencia, sino porque yo gestione muy bien las emociones. Emociones que son base y fundamento, emociones que son impronta de la mujer y que hace que nosotros le demos ese sello tan propio y tan personal a las empresas. Muchísimas gracias. ¿Me podrías coger el bolso? Bueno, muchas gracias, Isabel. Qué brillante tu discurso, qué inspirador y un discurso realmente lleno de autenticidad y que yo creo que se ha acercado mucho a la realidad de mucha gente. Eso me ha hecho recordar, hablaba de madres, ¿no? Recuerdo a mi madre que ella decía que nunca se iba de vacaciones, lo que hacía es cambiar de pica. Con lo cual, yo creo que al final la cercanía del discurso de Isabel y con sus discursos, sus consejos muy activables al final, pues yo creo que son muy inspiradores y espero que es lo que habéis sentido también. Y es un poco lo que buscamos en el Club Women Empowerment. Buscamos la equidad de género en las empresas, las organizaciones, buscamos la igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres, así que cuando hay una nueva oportunidad de trabajo, sea una candidatura externa o una promoción, recordad lo que os ha comentado. Y apostad que estáis muy calificadas para ello. Buenas noches, Mireia. Buenas noches, Jerome. Somos Mireia Uranías, socia de Price y miembro del club desde el principio, y mi flamante acompañante, Jerome Trochet, también, evidentemente, miembro desde el principio en la consultoría Nexa y nuestro vicepresidente. Yo creo que realmente hoy todos tendremos una reflexión, ¿no? A raíz de la conversación y de las explicaciones que nos ha dado Eugenia y de Isabel, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que nos vayamos todos con reflexión por hacer. Yo hoy he visto muchas caras nuevas, muchas caras conocidas, los que nos acompañáis desde el principio, las premiadas de años anteriores, pero también muchas caras nuevas y estoy encantada de que estéis aquí en nuestra casa, en ESADE, con nosotros. Y a los nuevos os animamos a que os hagáis miembros de nuestro Club WI, ¿no? Para que nos ayudéis a engrandecer este club de 2.600 personas y a impulsar todas las iniciativas de equidad de género que creemos que es un objetivo que merece mucho la pena. Pero bueno, los que no somos nuevos aquí somos tú y yo, Jerome, o sea que tan mal no lo debíamos hacer. Repetimos aquí y repetimos con mucha ilusión. Esta es la tercera jornada anual que ya estamos celebrando y, ¿por qué no?, cada vez pues, con más afluencia y con más ilusión de poder entregar estos premios que para nosotros y creo que para la comunidad ESADE son tan importantes. Y sobre todo dar las gracias a la Caixa, que nos ha acompañado, como decíamos, desde el principio, cuando realmente nuestro club estaba iniciando, pues nos ha ayudado, nos han apoyado y han estado siempre con nosotros en la jornada anual. Muchas gracias. Muy bien. Os quería comentar un poco el rol, porque efectivamente lo hemos mencionado tres veces esta noche ya, ¿no? Los hombres, ¿no? Solo dos hombres en la Junta, muchas mujeres aquí, mucho menos hombres, aunque hemos visto algunos aquí, algunos allá. Y entonces, yo os diría que si estoy en este club me parece totalmente legítimo y me siento en mi lugar, por dos razones. La primera, porque es algo que buscamos la igualdad de oportunidades y eso se trabaja de forma inclusiva, todos juntos, ¿no? Necesitamos a los hombres. Es algo que beneficia a la sociedad y yo personalmente estoy aquí también porque me toca profundamente en mis valores. Es un tema de valores al final, ¿no? Y en los eventos que vamos haciendo hay hombres. Y lo bueno es que últimamente hay preguntas que salen de hombres y más o menos que van preguntando, oye, ¿y nosotros cómo podemos ayudar? ¿No? Exacto, ¿cómo podemos ayudar también?
Es una muy buena pregunta. Entonces, muy rápidamente, antes de contestar a esto y luego pasaremos al resto, pero os quiero contar una anécdota que me pasó la semana pasada y me va pasando bastante, ¿no? Resulta que hace unos años ya cambié de carrera profesional, dejé mi trabajo para que mi mujer pudiese realizar el suyo y realmente llevar su carrera a donde está ahora. Y la reacción de la gente siempre es la misma, ¿no? Hay mujeres que dicen, oye, es admirable. ¿Vale? Y por cierto, es cierto que lo es. Pero la pregunta que les hago, y no falló la semana pasada, y dijo, vale, es admirable, ¿ok? Pero si yo hubiese sido una mujer, ¿me hubieras dicho lo mismo? No, es admirable. Pero porque es un hombre, entonces ya lo decimos, eso no es normal. Entonces aquí respondo un poco a las preguntas, ¿no? Yo creo que la primera cosa que los hombres y todos de forma general nos tenemos que hacer es, uno, hacerse las buenas preguntas. Y el cómo puede ayudar, yo creo que es una excelente pregunta. Dos, es activarse, engage, ¿no? Empezar a hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo venir a este acto. Exacto, es un buen primer paso. Exacto. Luego, romper barreras. Un poco lo que hice, ¿no? De levantar la duda, ¿eh? Una pregunta, me dice, oye, pues, ¿por qué? Oh, no, admirable, pues reaccionar, ¿no? Tenemos que todos estos sesgos, lo que ya damos por supuesto, pues generan un poco la reflexión. Y luego inspirar. Y es lo que intentamos en este club. Invitamos a mujeres inspiradoras que han hecho o están en la dinámica de hacer cosas remarcables y que nos puede al final activar a todos nosotros y todas nosotras. Pero bueno, simplemente un pequeño detalle, ahora te paso la palabra porque ahora entramos en una fase también muy importante y bueno, de la noche de hoy, de esta jornada. Viene el momento emocionante de la noche, porque ahora es cuando realmente otorgaremos y haremos público los premios, que tengo que decir que al jurado cada año es muy difícil, porque al final otorgamos el premio a esa trayectoria profesional, a esa mujer bandera, que puede ser una CEO como Belén Garijo, puede ser una gran legalista, una gran abogada como Marlene el año pasado, pero puede ser una investigadora clínica, pero puede ser una persona que ha empezado un negocio, puede ser una persona joven, por lo tanto, todo aquel talento bandera femenino que tenemos delante y el jurado pues elige cuál será el premio a la trayectoria de este año y luego a una organización empresarial, a una organización que como Akbar, que como Coca-Cola, que como muchas organizaciones grandes y pequeñas están luchando por conseguir en realidad, en el mundo real, con las acciones del día a día y con nuestras decisiones, pues avanzar, ir haciendo pasos hacia esa equidad y evitar retroceder, como Eugenia nos decía, ¿no? Que a veces es tan fácil retroceder. Por lo tanto, ahora sí, estamos llegando al momento emocionante de conocer quiénes son los ganadores. Perfecto, y para ello damos entrada a nuestras compañeras y miembros de la Junta del Club, a Alexandra Molina, Lidia Concustey, que nos van a leer el acta del jurado y nos van a revelar quiénes son las ganadoras de la edición 2025 de los Women Forward Awards. Venga, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto ver la sala tan llena, como han dicho todas mis predecesoras y predecesores. Y muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Vamos a proceder al gran momento, la lectura del acta y anunciar a los ganadores. El jurado de los premios Women Forward Awards, formado por Igón Bartomeu, Eugenia Vieto, María Cudeiro, Marlene Estevez, Cristina Jiménez, Ana Quirós, Toni Ruiz, Guillermo Salvador y Patricia Valentí, se reunió el pasado 17 de junio de 2025 en la sede de SAD en Barcelona. Tras las oportunas deliberaciones y en cumplimiento del proceso de selección y de recepción de los premios, ha decidido por unanimidad otorgar los siguientes galardones. El primer premio, el premio Women Forward Award, a la trayectoria profesional es para Carlota Planas. El reconocimiento a Carlota responde al papel clave que representa en la igualdad de género del deporte. Ha sido pionera en dar visibilidad y representación profesional a las mujeres futbolistas, rompiendo así barreras en una industria dominada por hombres. Su labor ha impulsado contratos más justos y condiciones laborales dignas para las jugadoras,
garantizando que se las trate como verdaderas profesionales. Además, ha contribuido a un cambio cultural que inspira a nuevas generaciones de niñas a soñar con una carrera deportiva. Su trabajo además trasciende al ámbito deportivo, pues promueve la equidad, desafía estereotipos de género y abre camino hacia una sociedad mucho más justa. Entrega el premio Patricia Valentí, directora de SADE Alumni. No la veía. Bueno, buenas noches a todos. Primero de todo, me gustaría agradecer a ESADE como institución y a los Women Forward Awards por otorgarme este premio. Es un premio que me hace especial ilusión, no solo por lo que supone para mí, para el trabajo que llevo realizando desde hace más de 8 años, sino por lo que supone a todas las mujeres que llevamos mucho tiempo luchando en sectores que históricamente son masculinos, como puede ser el del deporte, o en particular el del fútbol. También me gustaría aprovechar para agradecer a todas las personas que han estado a mi lado desde el primer momento, a mi equipo, a Víctor, aquí presente, por aguantarme miles de horas, entre semana, fines de semana, cuando nos decían que era imposible, que no lo conseguiríamos, que un equipo formado por gente joven, en su mayoría mujeres, no conseguiríamos romper el sector, negociar contratos y romper barreras. Y mira, al final, después de 5 años, lo hemos conseguido. A mi familia, aquí presente, mi tía, mi abuela, a mi padre, a mi pareja y a mis primas, porque al final han estado a mi lado en momentos muy complicados. Recibir este premio siempre es muy especial para todos, ya que han estado cuando me dijeron que no, que nosotras no lo podríamos conseguir, que ser mujer era una limitación. Ellos siempre fueron los que me dijeron que no era un problema y que lo luchara, que si era mi pasión, no me rindiera, y así fue. Gracias también a todos los que creyeron, que fueron mucha gente. Cuando ver a una mujer entrar a un despacho era muy complicado. Siempre nos hemos mirado muy diferente por entrar y pensar que éramos la amiga de, la secretaria, el ayudante, y al final nos veían negociando y nos hemos ganado el respeto. Y eso no lo hubiéramos conseguido sin el apoyo de mi equipo, de mi familia y de toda esa gente. También gracias a todos los que me dijeron que no lo conseguiríamos, ya que ha supuesto una gasolina muy grande para que nosotros estemos aquí hoy. Y bueno, al final también aprovechar que estamos hoy la mayoría mujeres para deciros la importancia que tenéis con vuestros hijos, vuestras hijas, sobrinos, para transmitirles que ser mujeres, ser hombres nunca va a ser un problema. Así que seguimos luchando, teniendo estos premios, teniendo esta visibilidad. Estoy segura que dentro de unos años no tendremos que estar aquí reclamándolo, sino que será natural y todos lo veremos como tal. Así que bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Seguimos con el segundo premio, a la contribución empresarial a la paridad de género. El jurado de los premios ha decidido otorgar el premio de contribución empresarial a la Fundación Quiero Trabajo, en reconocimiento a su valiosa labor en la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión social. Desde su creación en 2016, la Fundación ha acompañado a más de 7.000 mujeres a través de programas de mentoría, asesoramiento personalizado y desarrollo de habilidades, brindándoles las herramientas necesarias para afrontar con éxito procesos de selección. Gracias a una sólida red de empresas colaboradoras y un enfoque centrado en el empoderamiento individual, la Fundación ha logrado una tasa de éxito del 80% en entrevistas laborales, convirtiéndose en un ejemplo inspirador de impacto social a través del compromiso empresarial. Entrega el premio Ana Quirós en representación de CaixaBank.
Entonces le digo, Vanessa, tengo una entrevista para tal día. Se ha puesto en contacto, empezó a mover con Marta, con Teresa. Desde que pasé por Quiero Trabajo por la Fundación, me han llamado a 4 entrevistas y tengo otra el día lunes. Ha sido como que me destapé. Ropa preciosa, muy monísima, sí, a la entrevista. Y me lo hizo creer, y lo creí, y yo salí de ahí súper que ese puesto es mío, y es mío, y es mío. Me ayudaron muchísimo en todos los aspectos. Cada vez que necesito algo, las llamo y siempre están allí para que lo necesite. Acabo de cobrar mi primera nómina y yo feliz, feliz, feliz. Creo que con eso concluyo mi experiencia en la Fundación Quiero Trabajo. Muchas gracias, Ana, por el premio, Eugenia, Alex, a todo el Club Women Empowerment, a la Asociación de Antiguos Alumnos de SADE. Y felicidades a Carlota por el premio y por la trayectoria, y a Isabel por sus palabras tan inspiradoras. Hoy, después de escucharla, todos sentimos con más claridad que la verdadera transformación empieza cuando una mujer confía en sí misma, controla sus emociones y cree en sí misma. Recoger este premio en nombre de la Fundación Quiero Trabajo me llena de orgullo y de gratitud. Pero este reconocimiento no es para mí. Es para todo el equipo de Quiero Trabajo, que cada día trabaja con ilusión y compromiso para que podamos atender a más mujeres. Es para nuestro patronato, algunos miembros aquí, que nos apoyan con su esfuerzo y con sus ideas. Es para todas las empresas que desde hace 10 años colaboran con nosotros y demuestran su apoyo a la igualdad de oportunidades. Y sobre todo, es para tantas mujeres que luchan por una oportunidad, que superan miedos, que se levantan una y otra vez para demostrar su capacidad y su valía. Creo que ellas son las verdaderas protagonistas de esta noche. Me emociona recibir este premio aquí en ESADE, que es mi casa como alumna, como vicepresidenta de ESADE Alumni, como miembro del patronato de la Fundación ESADE. Y es que ESADE siempre nos ha enseñado que el conocimiento va acompañado de un compromiso, el de generar impacto positivo en la sociedad. Y eso es justamente lo que tenemos en común con el Club de Women Empowerment. La convicción de que cuando ayudamos a una mujer no estamos transformando su vida, sino también la de su familia, la de su comunidad y, en definitiva, la sociedad. Este premio es, sobre todo, un impulso para seguir creyendo en el poder de las mujeres y en la fuerza de las organizaciones que nos sostienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Y ahora, Patricia Valentí, directora en ESADE Alumni, nos hará el cierre del evento. Aguantar, que estamos terminando. No os preocupéis, que no será mucho. Los que me conocen saben que soy muy breve. Sí que dejarme dar las gracias a todos los que habéis venido, por supuesto, a Isabel, que además embarazada, se ha tenido que ir corriendo, a las premiadas, tanto la organización como Carlota, os necesitamos como referentes. Muchas gracias, porque venir aquí es un esfuerzo, es el no ser tan humilde como siempre, es el estar expuesto, así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo. También muy especialmente al club. El Club WI lo llevo en el corazón desde el inicio. Para mí el WI es un nosotros en sentido amplio. Es un club que sentimos todos nuestro y que seguiremos. Es la tercera jornada y cuando empieza a acabar, porque esto no es el final, siempre tenemos esos sentimientos de hasta el año que viene casi,
Y también dar las gracias, por supuesto, al equipo de Sade Alumni que lo hace posible. Pensar que estas jornadas llevan mucho tiempo, llevan muchos contactos con personas y muchos pequeños detalles. También, por supuesto, lo hemos dicho, pero es que CaixaBank, a mí hay gente que me preguntan si trabajo en la Caixa, porque siempre estoy tan unida a vosotros y voy mucho por allí además, pero mil gracias por vuestro compromiso y por vuestra ayuda. Y desde Sade Alumni, nuestra misión continúa, por supuesto, impacto positivo, por supuesto, estar cerca vuestro, por supuesto, encontrar estos espacios de relación tan fabulosos para todas nosotras. Como os decía, esto no acaba aquí. Hemos tenido una realidad que nos explicaba Eugenia, una inspiración por parte de Isabel. Yo creo que el conocimiento, la inspiración siempre es bueno. Hay veces que nos dicen cosas que ya sabemos, pero estar aquí, reflexionarlas, compartirlas, nos inspira. Unos referentes, aquí animaros. Hoy hemos tenido 2 elegidos desde la Junta del Jurado. Os animo aquí a hacernos llegar y a ser vosotras mismas referentes. Necesitamos no ser tan humildes. O sea, necesitamos que vosotras y vosotros tengáis esa exposición, que nos expliquéis las trayectorias, que nos las hagáis llegar y que explotéis al máximo ese altavoz que es Sade Alumni. Y ahora llega la parte que decía que esto no acaba, porque nos queda lo hecho y nos queda la parte de conexión. Para nosotros es muy importante. Los eventos no son solo de aquí para aquí, no solo es lo que preparamos en el back, sino ahora viene el cóctel, un cóctel relacional. Es muy importante que conectemos. Yo creo que las mujeres en general, y esto sí que hablo quizá del mí, creo que hacemos bien o relativamente bien la conexión personal. Yo con mis amigas lo sé todo, sé pues desde cómo están sus hijos hasta muchísimas cosas. En cambio, mi pareja con sus amigos, pues yo creo que esa parte no la dominan tanto, ¿vale? Con lo cual, ellos tienen que mejorar en esa parte, estamos de acuerdo. Pero yo creo que nosotras también tenemos que aprender, aquellos de sus trabajos lo saben todo y se comparten muchísimos retos profesionales. Tenemos que, en esa conexión, os invito hoy a hablar de lo personal, que nos conecta muy bien con las emociones y, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo a acordarme de todas aquellas conexiones. Es que además me contó que además pasó por esto y eso me ayuda a luego conectar donde trabajaba porque necesito unir esas 2 cosas. Os animo a hablar de lo personal y a hablar desde las emociones, la inteligencia emocional. Estoy súper de acuerdo con Isabel, que es básica, pero que conectemos también con nuestras profesiones y que no seamos tan humildes. Estamos donde estamos, tenemos los retos que tenemos, que compartamos y que en esa conexión seguro saldrán muchísimas oportunidades. Así que sin más, gracias a todos y demos paso al cóctel de networking. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Patricia. Yo creo que la última palabra será para agradeceros haber venido aquí. Este club, las intenciones son buenas en este club, al final no somos nadie si no tenemos este apoyo de los alumni que se apuntan al club, que nos ayudan, que asisten, que contribuyen, que aportan y que intercambian. Y, o sea que realmente todo eso es para vosotros y gracias a vosotros. Habéis venido, yo creo que había más de 400 personas apuntadas. Aquí caben 350, con lo cual, bueno, pues ya veis, creo que ha sido un éxito en asistencia, en compromiso por vuestra parte. Muchas gracias. Ahora os invito a pasar al... Sí. Ahora sí. Os invito a pasar del otro lado y para empezar el cóctel y pues las galardonadas, la Junta, Marlene también, Ana, todos y el jurado, si queréis, Laura también, si queréis venir para las fotos de protocolo. Gracias, nos vemos en un momento del otro lado. Gracias a todos.